tardes. Vamos a, vamos a levantarnos, saludamos tres reverencias juntos, por favor. Una reverencia, dos, tres reverencias. Y una reverencia para el misionero. Tome asiento, por favor. Hoy día continuamos el curso de segundo año de 5 años, el curso para discípulos de Argentina. Y vamos a invitar al misionero Alfredo para el tema de hoy. Adelante. Gracias, muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarles. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Algunas preguntas importantes de los practicantes del Tao. Tiene otro título, pero en la mayoría son preguntas que de alguna manera pueden ayudarnos a resolver algunos conflictos personales en la práctica, pueden ayudarnos mucho a encontrar situaciones que nos permitan una luz en nuestra práctica o también en algunas ocasiones entender mejor, ¿no?, el sentido de lo que estamos haciendo, porque a veces se pone complicado y no porque la enseñanza esté mal o nada de eso, sino porque somos humanos, estamos recibiendo esta enseñanza y a veces parece una ilusión por las situaciones por las que pasamos. Y en realidad lo importante es aplicar y el aplicar nos va a dar un entendimiento un poquito más profundo para saber que estas guías nos permiten entender mejor nuestro interior. ¿Cuál es la relación entre el Tao y el ser humano? Primero, el Tao es el camino esencial del ser humano y la base del orden moral y espiritual. Vamos a poner todos los títulos. No puede abandonarse sin consecuencias, ya que separarse de él genera desorden, sufrimiento y pérdida del rumbo, tanto en la vida social como en la espiritual. Aunque los sabios la practican constantemente, la mayoría de las personas lo ignoran. ¿Cuál es la relación entre el Tao y el ser humano? Primero, es una pregunta importante porque el ser humano, ¿por qué se acerca al Tao y qué significa? El Tao es un estado espiritual en el cual se reconoce los propios límites y se entiende hasta qué punto lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto para nosotros y nuestro crecimiento espiritual. El Tao es el camino esencial, implica que nosotros al tomar decisiones comprendemos cuáles de estas decisiones no son las correctas porque nos causan más dificultades y pérdidas de equilibrio. Y también se habla de camino esencial al decir de que es el mejor camino para que nosotros como personas nos desarrollemos. ¿Eso qué quiere decir? Este estado espiritual al que apunta el Tao, al que la persona como practicante desarrolla a través de su propia práctica, es decir, a través del vivir, desarrolla la base moral en la persona, es decir, qué va primero y qué va a después, por qué yo como persona debo elegir una cosa y otra cosa no, y por qué al vecino elige otra cosa y otra cosa que a mí me gusta, posiblemente él deteste o lo odie. Entonces, cada persona tiene que encontrar esencialmente ese equilibrio y tiene mucho que ver con que el ser humano al mismo tiempo también no choca con otro ser humano por el respeto a la vida, que implica también el deseo de que se les respete como ser humano. El Tao es el camino esencial del ser humano que se conecta con ese equilibrio que se muestra en el físico, es decir, en el comportamiento, y que es generado por la parte espiritual. La parte espiritual en nosotros es la elección de saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Porque sabemos que esta parte es la parte esencial, porque solamente nuestra esencia divina
va a reconocer qué es correcto para nosotros y qué es incorrecto. Porque nuestro cuerpo, que es una parte animal, va a desear mayor cantidad de cualquier cosa, pero no va a tener límites. Entonces, por ejemplo, comer demasiado, hacer algo en exceso, que de principio puede ser algo bueno, pero que nos va a traer grandes dificultades, porque en exceso va a generar que nuestro cuerpo se deforme a largo plazo o tenga dificultades en lo que hacemos. No puede abandonarse sin consecuencias, ya lo he dicho hace un momento, es decir, por ejemplo, si, si te gusta mucho, por ejemplo, comer pizza, que puede ser fabuloso, pero ¿qué pasa cuando lo haces todos los días y te excedes? Entonces, el mismo cuerpo va a tener una consecuencia porque no va a tener la nutrición adecuada a la situación que vive la persona. Entonces, ya que separarse de él genera un desorden, sufrimiento y pérdida del rumbo, tanto en la vida social como en lo espiritual. Lo que acabo de decir, por ejemplo, en la comida, estamos aplicando este concepto del camino en la comida, que cada persona, de acuerdo a su condición física, y en este caso relacionado con los padres, va a elegir, tanto físicamente, es decir, por la parte de la genética y la herencia, y tanto espiritual por la enseñanza. Entonces, cuando hablamos del Tao, la persona que pierde el orden de su equilibrio, primero se desordena. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros a veces voluntariamente rompemos esa armonía y equilibrio porque queremos obtener un beneficio. Pero lamentablemente muchas veces este beneficio que alcanzamos no nos permite ver, porque posiblemente estemos exageradamente felices por lo que hemos conseguido, las consecuencias en las cuales se derivan nuestras decisiones equivocadas. Y cuando nosotros como seres humanos perdemos algo, sufrimos porque nos causa dolor. Y el otro, pérdida del rumbo tanto en la vida social como en lo espiritual. Esta mala decisión, esta mal uso de mi discernimiento, porque puedo entender qué es lo que está ocurriendo, pero a veces mi decisión no es acorde a lo que está ocurriendo. Entonces va a causar posiblemente un desfase, un impasse, un resentimiento en la vida personal, puede ser con las personas que yo amo o con las personas que trabajo o en todo caso en cualquier lugar en el cual yo me manifieste sin tener un orden. El otro detalle, el Tao que está haciendo en esto, nos está permitiendo a nosotros como seres humanos buscar una armonía. La armonía del Tao, es decir, cuando nosotros encontramos ese Tao es que estamos en armonía con la situación, nuestro interior y con todo lo que se relaciona. Cuando yo pierdo el rumbo por el exceso de elegir algo, pierdo el rumbo por el que tengo un resentimiento por no obtenerlo o por cualquier situación emocional que deriva en un sentimiento de pérdida o depresión. Aunque los sabios lo practican constantemente, la mayoría de las personas lo ignoran. Esta es una realidad. Muchos maestros lo practican para corregir sus propios sentimientos y emociones respecto a su propio camino. En este sentido, cuando como practicante yo empiezo a desarrollarme, primero y muchas veces a causa de que estoy despierto, porque cuando iniciamos vamos a tener una energía muy maleable, es decir, que se va a poder acomodar a todas las circunstancias, pero muchas veces yo lo voy a usar para señalar a otras personas. ¿Qué pasa con los sabios? Los sabios, al entender dónde son sus fallas, empieza a corregirlas. Y el otro sentido, o sea, cuando te das cuenta, aquella persona a quien amas, que puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, y en todo caso alguien que te ha ayudado o dado la vida, como nuestros padres, o que nos han acompañado, como nuestros hermanos, por la cercanía muchas veces
decimos lo que pensamos, pero sin filtro. Entonces, de esa manera, aunque yo me he iniciado, pero ignoro la práctica porque no puedo entender dónde debe aplicarse, pero debe aplicarse cuando me detengo o cuando avanzo en mis relaciones interpersonales, en mi trabajo, en mi vida. Por eso es tan importante el Tao. Confucio enseñaba que el caballero nunca abandona el camino correcto, incluso en la dificultad. Cuando hablamos de caballero, hablamos de persona en general. El concepto caballero se ha cambiado, se ha perdido, quería decir, pero en realidad no se ha perdido, se ha quedado en el pasado. Ya no puede describir a cabalidad el sentido del ser humano. Y cuando el ser humano abandona el camino correcto, es decir, ¿cuál camino? Tu camino, es decir, nuestro propio camino, mi camino personal, en el cual yo mismo sé que he tomado una buena decisión o yo mismo sé que mi decisión, por ejemplo, ha sido impulsado por la codicia. Yo quería ganar más, pero no tengo mala intención. ¿Pero por qué querías ganar más? Porque estoy pasando dificultades monetarias, por ejemplo. Pues yo estoy pasando dificultades monetarias, a veces me puede servir como un justificativo para un comportamiento equivocado, sin meditar, caótico. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Tengo que entender que aunque yo esté en una dificultad profunda, debo permanecer en equilibrio. ¿Por qué? Porque si no estoy en equilibrio, no puedo ver dónde voy. Y les digo en detalle, si estoy pasándola mal, necesito salir del problema, entonces necesito ver dónde voy. Si el corazón es bueno, ¿por qué es necesario entrar en el Tao? Estamos en la segunda pregunta. Tienes un corazón bueno, eres buena persona, como la mayoría podemos decirlo que lo somos. Nunca hemos tenido malas intenciones. Y como no tenemos malas intenciones, muchas veces pensamos, no soy mala persona, entonces, ¿por qué debería practicar el Tao? Vamos a ver esto. Ser bueno no es suficiente, la bondad solo genera beneficios temporales dentro del ciclo del mundo. Y el otro detalle, entrar en el Tao implica una transformación profunda que permite trascender la reencarnación y alcanzar un estado superior más allá del sufrimiento y la incertidumbre. ¿Qué significan estas palabras? Es decir, tú eres buena persona, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque te puedes resolver las situaciones temporales, pero ser bueno no implica que puedas usar tu discernimiento. Um, el discernimiento, ¿qué es? Elegir qué es correcto, qué es incorrecto y el comportamiento en la proporción adecuada. Evidentemente, cuando se es muy joven, a veces no se entiende, es decir, no debía haber gritado. Esa es una proporción intensa, o sea, muy fuerte. Debía haberlo dicho de otra manera, en palabras simples y sencillas, sin estrés, sin odio, sin resentimiento. Ah, entonces estoy fijándome en la intensidad y la forma. Entonces, si yo en mi comportamiento, mis decisiones, las decisiones que tomo son correctas, pero mi comportamiento es ambiguo, es decir, aunque sé lo que es correcto, mis decisiones no denotan esta claridad y entendimiento. Porque muchas veces por esa ambigüedad estamos de estar bien en una situación que requiere determinación y todo porque a veces no sabemos en qué dirección vamos. Entonces, nos va a generar un beneficio temporal, miren, o sea, como yo no sabía lo que tenía que hacer, he tratado de decidir sin decidir, que también es una decisión. Y como me he callado, he mantenido los beneficios, pero eso significa que no he querido ver yo mismo por el beneficio, es decir, sabía que estaba mal. Entonces, ahí viene. La bondad solo genera beneficios temporales dentro del ciclo del mundo. Es decir, una retribución. Si yo soy bueno con alguien, alguien va a ser bueno conmigo. Pero ahí no estoy usando mi discernimiento para reconocer si es correcto.
Entrar en el Tao implica una transformación profunda que permite trascender la reencarnación. No hay un entrar en el Tao o un salir del Tao. Primero hay que entender esta parte. Cuando hablamos de entrar en el Tao significa que has hecho la ceremonia. Perfecto. De alguna manera espiritualmente ya has entrado. Entonces, ¿qué significa cuando yo empiezo a practicar? Esta palabra entrar en el Tao significa que yo empiezo a usar mi discernimiento. Evidentemente leo la teoría que estamos hablando ahora de ello, pero esta teoría la aplico a la realidad. Entonces va a desarrollar en mí una transformación profunda que permite trascender la reencarnación. ¿Por qué? ¿Por qué permite trascender la reencarnación? Miren, a veces nuestro comportamiento no solamente es caótico, también es errático, donde sea, como sea. Y esto es completamente incorrecto. ¿Pero por qué? Porque yo como persona no quiero ir donde sea, quiero ir donde yo quiero. Y no quiero que me posterguen ni me maltraten. Entonces, cuando yo empiezo a observar lo que hago, quiero esto porque me parece está bien y este otro no sé. Entonces, cuando hay la duda, entonces voy a pasar por una situación de crecimiento. Eso puede ser una crisis o una situación rápida y sencilla como hacemos esto. Entonces, entrar en el Tao implica una transformación profunda. ¿Por qué? Porque empiezas a cuidar lo que tú mismo estás haciendo. No, o sea, me refiero, lo que estamos hablando ahorita, hablamos de esta, se puede decir, enseñanza profunda que nos va a llevar a nosotros a transformar nuestras relaciones y por ende cambiando el ciclo de reencarnación. ¿Por qué alcanzo el estado superior? Primero porque observo si lo que estoy haciendo es correcto. Por ejemplo, me enojo, grito. Pero al observar en mi entorno me doy cuenta que mi grito no ha desarrollado en la persona entendimiento, o sea, la persona no ha pensado, o sea, no ha dicho, oh, caramba, me estoy equivocando, sino por el contrario, se ha molestado y ha dicho, ¿por qué me estás gritando? Entonces, cuando yo encuentro ese Tao, si quiero gritar, voy a gritar, pero también voy a medir, porque un grito excesivo es como una tormenta que va a destruir todo. Entonces, no es que yo, porque quiero, grito y porque lo puedo. Bueno, solo muestras que no sabes cómo comportarte y cuidar de ti mismo, que no sabes cómo calmar tu interior y eso, cuando uno está molesto, no elige bien. Elige emocionalmente y emocionalmente circunstancialmente. Y lo circunstancial lo estoy diciendo claro, circunstancia. No tiene trascendencia, es momentáneo. Entonces, esta transformación profunda implica que yo ya me empiezo a dar cuenta, saber cuándo avanzar y cuándo detenerme e inmediatamente hay una trascendencia. Estoy alcanzando un estado superior. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo los altibajos que me impiden a mí mismo comprender el camino. Entonces, cuando algo no me gusta, lo observo, lo reconozco, pero entiendo por qué no me gusta. Puede que ese no me gusta sea la forma, el color, no sé, y no sea esencialmente lo que necesito. Entonces, ¿por qué? Porque si yo hago las cosas como persona, sin observar lo que estoy haciendo, me voy a sentir mal. Porque recordemos, todo lo que hacemos en nuestra vida es porque amamos algunas cosas de esas. Y si yo, o sea, no lo hago sin entendimiento, que solamente me lo quiten, entonces llena en mi corazón un sentimiento de incertidumbre. Es necesario el estado de práctica en nosotros que llamamos Tao para reconocer el propio camino y vivir mejor. Todas las cosas apuntan a una vivencia más adecuada y equilibrada en nuestras vidas. Entonces ya no hay esa incertidumbre porque definitivamente voy donde quiero ir.
El Buda Siddhartha Gautama enseñó que la buena intención debe ir acompañada de práctica correcta, no solo de deseo de hacer el bien. No solo es decir, yo sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué no lo hiciste? Estaba distraído, estaba haciendo otra cosa. Entonces no lo sabías. Tenías la idea, pero no sabías si era correcta o no. Entonces, porque no lo sabías, no has podido aplicarlo. Entonces, tienes que hacer las cosas, lo digo así, y es como si me estuviera mirando un espejo y me estoy diciendo a mí mismo, tienes que hacerlo. Y les digo algo, en este entender que estamos aprendiendo ahora, no hay un correr, no hay un rápido necesito, no hay. Pero ¿por qué no hay? Porque necesito aplicarlo y necesito mirar lo que me está pasando en mi propio interior, cuidar una práctica correcta. Otra pregunta, ¿cómo se practican las obras meritorias después de buscando el Tao, de haber buscado el Tao? ¿Qué son obras meritorias? Vamos a hablar un poquito de eso. A ver. La virtud se expresa en acciones concretas como ayudar, educar y transformar a otros. Estas obras deben realizarse sin buscar fama ni reconocimiento, manteniendo pureza en la intención. La verdadera práctica une la acción externa con el cultivo interno, avanzando ambas de manera equilibrada. ¿Qué es una práctica de obra meritoria? Es decir, estamos hablando y entrando en el campo del mérito. El mérito podríamos llamarlo el Dharma, que es una acción correcta, cargada de buena energía, que genera un buen ambiente en la persona. Y el otro es el karma. Dharma y karma son diferentes. Dharma es la buena energía, lo acabo de decir. Es la energía que te ayuda a nutrirte, la energía que te da un buen ambiente. Pero ¿qué es karma? Es también lo mismo que dharma, pero al revés. ¿Cómo al revés? Negativo. Todo aquello que acumulas que es negativo, daremos un ejemplo humano. Tomas una mala decisión y tienes una consecuencia dolorosa. Tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente. Entonces, ¿y para qué nos sirven entonces las obras meritorias? Nos sirven para acumular buena energía. Y como practicantes necesitamos un buen ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente influencia nuestro crecimiento. Si estás en un ambiente retorcido, donde todo el mundo discute, se maltratan, se ningunean, se gritan, se pelean, no hay mérito. O sea, en ese momento estás a la defensiva, tratando de cuidarte con los puños. ¿Dónde está? Entonces, hay que tratar de buscar un buen ambiente. Primero, la virtud se expresa en acciones concretas como ayudar. ¿Qué es la virtud? La virtud es el conjunto de cualidades, pero aplicadas a todas las personas. Pues tener, por ejemplo, la cualidad de ser puntual, pero solo llegas puntual con la gente a quien amas, porque cuando es trabajo, nunca lo has hecho. Entonces no es una virtud. El virtuoso del violín significa que, por ejemplo, el que toca el violín lo hace de manera perfecta en cualquier lugar. Virtuoso significa que no discrimina, sino que mantiene esa esencia y pureza en todos los ambientes. Entonces, la virtud se expresa en acciones concretas para ayudar, es decir, no solo ayudamos al que nos agrada, y a este, ¿por qué no lo ayudas? Porque no me agrada, porque es sucio, porque es feo, porque es grande, porque es pequeño. ¿Pequeño comparado con quién? ¿Feo comparado con quién? Es una persona normal, porque los seres humanos somos como somos. Pero cuando hay esa discriminación,
No estamos ayudando por más que quiero ayudar. Entonces la virtud se expresa, es decir, en acciones. Es decir, cada palabra expresa una forma de conectarse de manera equilibrada o desequilibrada. Si es equilibrada se llama virtud. Si es desequilibrada es defecto. ¿Pero por qué? Porque la virtud, cuando nosotros hacemos las cosas, va a ayudar a otra persona para que esa persona que no comprenda la verdad, al, al relacionarse contigo, va a comprender la verdad. ¿Por qué? Porque al observarte va a ver que tú buscas el mejor momento y la mejor forma en el que mantienes tu equilibrio emocional, mental y físico. Entonces, la virtud se expresa en acciones concretas para ayudar. Se manifiesta al ayudar porque estando en posición de ayuda, es decir, estás ayudando, tú usas tu discernimiento para elegir la mejor forma. Educar y transformar a otros. Guiarnos. Somos guías. Guías. ¿Por dónde está? ¿Dónde? Entonces miras, ¿por dónde está? ¿Qué es el guía? El guía te dice, está por allá. ¿Dónde está? En tu corazón. ¿Cuál corazón? ¿Este? No, en aquello que es más importante para ti. Esa es la esencia motriz que nos mueve. Entonces, la virtud se expresa en nuestro comportamiento. Cuando ayudamos, cuando tenemos límites, yo puedo dar muchísimo, pero eso no va a contribuir. Entonces soy virtuoso, voy a darle lo que necesita. Al educar, guío y a través de estos dos de ayudar y guiar, transformo a otras personas. Transformar a otras personas no significa yo las he transformado, por favor. Por favor, eso, tú no has transformado a nadie. Lo has guiado a reconocer su propia esencia. Es decir, él ha reconocido en sí mismo qué era lo correcto y qué ha hecho. Se ha transformado. Ese comportamiento errático ha cambiado, ha pensado, pero tú le has ayudado a reconocer esa parte, ¿me entienden? Entonces no digamos, yo he hecho que se transforme. Mentira. Lo has guiado a tratar de entenderse y él se ha transformado. Porque nadie puede obligar a nadie. Entonces, en esta práctica meritoria tenemos que entender la profundidad. Miren, en esta simple cosita de decirle a alguien, amigo, hermano, hermana, o alguien muy cercano, que decimos hermano, o alguien importante de la familia, detente un poco. Estás ayudando a que se frene emocionalmente. Tal vez las emociones están correctas, pero tal vez no son las requeridas ni en la intensidad necesaria. Entonces, estas obras deben realizarse sin buscar fama ni reconocimiento, manteniendo pureza en la intención. Lo que acabo de decir, solo ayudamos a otros cuando nosotros entendemos nuestros propios límites. Es decir, yo te puedo decir muchas cosas, pero si no me las entiendes, ¿para qué las digo? Estoy perdiendo mi tiempo. Entonces no digo nada. No. Observemos a las personas. Tengo que darle como un ropaje. Es decir, mis palabras son para ayudarle a vestir algo, a encontrar algo. Y no estoy hablando de ropa, estoy hablando de una forma. Pero él o ella tienen que elegir cuál. Entonces tengo que mantener para que esa persona no busque la forma en la que yo quiero. La persona debe buscar la forma en la que la persona quiera. Esa es una obra meritoria, porque estás haciendo que despierte. Y mantener la pureza de la intención es, yo quiero ayudarlo, pero no transformarlo en otro yo. No quiero clones. ¿Me entienden esa palabra? No clones. Quiero que sea lo máximo que pueda. Y para eso voy a hacer que se despierte. Y para eso voy a ayudarlo a entenderse a sí mismo. No le voy a dar mis cosas porque no quiero que me entienda a mí, quiero que se entienda a sí mismo. ¿Se entiende la diferencia? Una acción meritoria es guiar al despertar a la persona. Por eso debemos mantener nuestra intención, es ayudar a encontrar su verdad, no es ayudar a buscar mi verdad.
¿Se entiende? Entonces, la verdadera práctica une la acción externa con el cultivo interno. Acabo de decirlo. Lo estás guiando. Esa es una acción externa. ¿Y cuál es tu acción interna? Estás observando hasta qué punto tu guía es útil. Porque en el momento que haya despertado ya no te necesita. Y entonces tampoco necesitas enojarte, necesitas estar tranquilo. Porque en ese momento estás trabajando tu interior, los límites. Ambos se mantienen en el equilibrio. Por eso avanzando ambas de manera equilibrada. La acción externa es con la persona a quien guías. La acción interna es para saber cuándo detenerte y no estás haciendo una intromisión en la vida de otra persona que te lo digo, no te lo va a agradecer. Porque en algún momento te va a decir, no te metas en mi vida, no te metas en mi vida porque es desequilibrado, o sea, tú tienes tu forma, entonces hay que ver eso. ¿Está bien? Continuamos. Todas las enseñanzas coinciden en la necesidad de cultivar la mente y restaurar la naturaleza interior. Hasta ahí es una parte. Y el consejo. Confucio decía que la virtud verdadera no busca fama, sino que se cultiva en silencio mediante la acción o las acciones correctas. Todas las enseñanzas coinciden en la necesidad de cultivar la mente. ¿De dónde vienen los movimientos humanos? ¿De dónde viene la costumbre? De que nosotros usemos nuestra mente para elegir apropiadamente qué es correcto y qué es incorrecto para nosotros mismos. Entonces coinciden en la necesidad de cultivar la mente. ¿Qué quiere decir? Yo mismo pongo en mí mismo ciertas premisas que las he aprendido, ciertas ideas y enseñanzas, y las voy aplicando. Eso es cultivar la mente. Voy aplicando. ¿Para qué? Para que guíe mi pérdida de equilibrio. O sea, mi frustración y resentimiento o mi excesiva alegría por las cosas que encuentro o el dolor por no encontrar lo que quiero. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, si estoy en exceso de alegría, tengo que darme cuenta que el proceso de la alegría es momentáneo y que después puede suceder porque yo estoy muy alegre, no vea con claridad el camino y puedo golpearme, entonces necesito cultivarme. En el cultivar, les digo una cosa, hay lluvia, hay granizo, hay sequía, hay de todo, por eso se llama cultivar. Y a través de ese cultivo, ¿qué quiere decir? Yo tomo lo que necesito del medio ambiente en el que me relaciono y restauro mi naturaleza interior. ¿Qué quiere decir? Comprendo cómo funciono o comprendo qué es cómo funciono, en qué estoy fallando y voy aplicando a la forma en la que he elegido vivir y pulirlo. Les digo un detalle, no creo que haya personas malas, pero sí habemos y hay personas que toman malas decisiones en situaciones que no requieren o en exceso. Entonces, ¿qué se puede hacer? La naturaleza interior es sin presión, equilibrado. Y nosotros los occidentales le llamamos libertad. Pero la libertad se encuentra dentro de las normas, no fuera. Si está fuera de las normas, se llama libertinaje. ¿Pero por qué? Porque yo voy donde yo quiero sin límites. ¿Dónde está la libertad? Estoy atrapado por mi deseo. Entonces, vas a ver qué estoy haciendo. Y lo que dice Confucio, la virtud verdadera no busca fama, es decir, no es influenciada por las ganancias, por los beneficios que yo pueda obtener. Hago lo que tengo que hacer porque lo entiendo. Y si hago de más, o sea, me excedo, quien se está excediendo está llegando a dañarse a sí mismo. ¿Pero por qué? Ese exceso me impide ver con claridad lo que realmente estoy buscando. El otro detalle se debe cultivar en silencio mediante las acciones correctas. El silencio es tan importante porque yo no estoy hablando solamente de música y todo eso, porque si hay música, uno atiende a la música. Si hay gritos, uno atiende a los gritos. Lo que yo necesito es saber entenderme a mí mismo, no por la influencia de otras personas, sino por lo que yo necesito. Hace un rato hemos hablado del equilibrio.
Y yo necesito, por ejemplo, equilibrio en lo que estoy tomando. Entonces, necesariamente tengo que observar, es decir, sentir hasta qué cantidad necesito. No es yo tomo sin sentir nada. Entonces, la virtud implica que yo elija hasta qué punto es lo correcto en mí mismo. Y eso no lo puedo decir a otras personas, porque al decirlo, mira, estoy eligiendo bien, ya no lo hice. Pero ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no elegí bien si era bien? Porque lo estás haciendo por otra persona, no lo estás haciendo por ti. Entonces las acciones correctas no son para buscar a otra persona. El Tao, encontrar el Tao es un estado espiritual en el cual la persona está en armonía. Vamos a otro. ¿Cómo se aplican las dos palabras causa y efecto? Este es muy importante, pero ¿por qué es tan importante? Es muy importante. Primero, toda acción genera una consecuencia inevitable. El bien produce bienestar y el mal produce sufrimiento. Esta ley es constante y rige tanto la vida presente como las futuras, mostrando que nada ocurre sin una causa previa. Si hablamos de causa y efecto de karma y reencarnación, y si hablamos de la parte, podríamos decir, religiosa, en el cual se considera que todas las personas tienen una retribución en la vida de la forma en que han querido vivir en la otra. Es decir, esta vida es la retribución de la otra vida. Entonces, toda acción genera una consecuencia inevitable. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así o no? Trabajas por un sueldo. Acción. La acción es trabajar. ¿Y el efecto o la consecuencia qué es? Recibir un sueldo. Entonces yo estoy usando el concepto de causa y efecto. Hago una causa, genera un efecto. Y acá nos dice un detalle, pero es para que entendamos bien. Tú haces una cosa y obtienes una cosa como consecuencia de lo que has hecho. Yo no puedo poner una cosa como este vaso y saco un celular. Soy mandrake. Es lo mismo que cuando tratamos mal a alguien y quieres que te trate bien. Tal vez sí, ¿no? Si está enamorado y considera tus errores y faltas como buenos, y cuando tú haces una tontería te sonríe, entonces no comprende que el bien produce bien y el mal produce mal. Pero lo que está observando esa persona es su beneficio. ¿Y qué es lo que va a obtener? No está observando tu comportamiento. Son visiones completamente diferentes. Entonces, toda causa genera un efecto. Y si tú haces las cosas bien, tu propio discernimiento te acompaña. Entonces hay una buena consecuencia. Pero eso no quiere decir, o sea, a veces decimos, no, estás haciendo mal ahora porque te estás excediendo al tomar algo tuyo. A mí nadie me ha visto. No me va a pasar nada. Eso yo escuché. A veces no, nadie me ha visto. Pero ese comportamiento va a traer una consecuencia errónea, negativa y dañina para mí mismo. Entonces tenemos que comprender que una consecuencia buena viene de una causa buena. Entonces, miren, nos quejamos de la vida que llevamos, pero no observamos nuestro propio comportamiento. No observamos lo que está mal en nosotros. Y esto es terrible. ¿Pero por qué? Porque de esa manera no puedo ver dónde voy. Estoy ahí sin rumbo, es decir, no sé qué es lo que me va a pasar. Y no es que no lo sepa, es que muchas veces cuando yo trato de obtener un beneficio, estoy invalidando mi visión de lo que es correcto e incorrecto. ¿Por qué? Porque como humano debe entender que algunas cosas son malas para mí y otras cosas son buenas. Y al tomar una decisión de manera perversa, es decir, sabiendo que está mal por un beneficio, entonces ya no reconozco que es correcto y es incorrecto. ¿Por qué? Porque no entiendo dónde va la causa. Por eso a veces mucha gente dice, no, yo no quiero saber qué es causa y efecto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que de alguna manera empezaría a influenciar profundamente mi forma de ser. Es decir, si yo siempre estoy buscando la ganancia, pero empiezo a entender que la ganancia es la consecuencia del trabajo,
me voy a trabajar, no a robar. Entonces, esta ley es constante y rige tanto la vida presente como la futura. Lo que haces, recibes en retribución. Al sembrar, se obtiene al sembrar una semilla, se obtiene un arbusto o un árbol que tiene relación con ese árbol. ¿Y para qué nos sirve? Arriba he dicho claramente, nos sirve para entender qué es esta ley de causa y efecto. Es decir, tú haces una cosa y vas a recibir su retribución. Hay personas que dicen, no, a mí no me pasa nada, pero a veces piensan, con mi dinero puedo solucionar los problemas. No puedes, porque las consecuencias suelen aparecer en situaciones que tú mismo no has previsto. Entonces es constante y rige tanto la vida presente y lo que te va a ocurrir en el futuro. Seguimos. Perdón. El Buda enseñó que el karma funciona como una ley natural. Cada acción trae sus resultados sin excepción. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Esta ley de causa y efecto se llama karma. Todo lo que hagas va a tener una consecuencia. Siempre. Ah, pero en este caso no ha pasado nada. No sabemos qué ley, qué situación o qué cosa estaba inmerso en ese algo. Eso no significa que no hubo una retribución, sino que yo no la vi. Entonces hay que tener cuidado. Cada acción trae su consecuencia. Siendo todos seres humanos, porque hay diferencias entre santos, sabios, tontos y vulgares, gente vulgar, lo leemos. La diferencia entre las personas surge del chi y del manejo de los deseos. Quien los controla desarrolla su naturaleza racional y alcanza claridad y sabiduría. Quien se deja arrastrar por ella cae en la confusión. Todas las enseñanzas coinciden en la necesidad de cultivar la mente y restaurar la naturaleza. Primero, la forma en la que te expresas es la forma en la que has aprendido. Diferencia surge en el manejo de tu forma, tono, energía en la relación con los demás y tu mismo trabajo. En cómo tú manejas esta fuerza que habita en ti mismo cuando te relacionas y también cuando no te relacionas con los demás. Ahora, cuando tú desarrollas la naturaleza racional, que es de observar lo que estás haciendo, y si tiene un sentido lo haces, si no, no. Entonces estás siendo racional, estás observando qué cosas están dentro de ese algo y estás desarrollando tu sabiduría. Y cuando tú sientes que tienes mucho poder y puedo elegir lo que yo quiero, embriagado por podemos decir, falso poder, porque no existe eso, tal vez momentáneamente, te confundes y al final no sabes qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, hay que saber diferenciar. Ahora, miren, este manejo tan leve en el cual tú gritas y otros hablan, en el cual tú explicas y comentas y otros son maleducados, hace que una persona pueda aprender a saber cómo manejar su propia energía. Y a eso se llama santo o sabio. Entonces, ¿pero qué es una persona vulgar, tonta? Lo que tratamos de decir es, perdonen la palabra tonto y vulgar, no estamos tratando de molestar a nadie. Posiblemente es un estado en el cual la persona no pueda reconocer que es correcto y que es incorrecto y su comportamiento trae una causa y efecto. Puede traer un problema, un resentimiento. Entonces, porque hay diferencias. No hay diferencias físicas, hay una diferencia en la forma en la que manejamos lo que hacemos. Entonces necesitamos entender eso, es importante. Todas las enseñanzas coinciden con la necesidad de cultivar la mente. ¿Para qué cultivamos la mente? Para saber manejar el chi, es decir, para saber cuándo gritar, cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo no. Esa es la naturaleza racional. Por alguna razón estoy observando. Y cuando yo observo y no me dejo influenciar por lo que está ocurriendo, entonces alcanzo la claridad. Y si no puedo reconocer, voy a resbalar. ¿Qué quiere decir? En algún momento voy a exagerar y voy a causar un gran resentimiento. Por eso necesito usar
mi forma de vida, para cultivar mi mente, para desarrollar mi discernimiento. Y como dice acá, restaurar la naturaleza interior. ¿Cuál es la naturaleza interior? La que llamamos niño interior, al cual muchas veces no lo sentimos siquiera, es decir, no podemos discernir, comprender ni entender, porque muchas veces somos exageradamente torpes, no por malos, sino que a veces nos hemos dejado influenciar por algo y pensamos que ya está en lo correcto. El otro, el Buda comparaba la mente como un mono inquieto, quien la disciplina alcanza claridad. Aquí debería decir quien en la disciplina alcanza claridad. ¿Qué es el Buda? Ahí está importante. ¿Qué es el Buda? El Buda es el uso de tu discernimiento, es decir, para ver con claridad todas las fuerzas que te influencian, y el Buda es que tú elijas la mejor forma de esa situación, porque no todas son iguales. Estando despierto, por ejemplo, yo acá puedo ver mi vaso, puedo ver este celular y otras cosas, pero el Buda, ¿qué es? Elegir cuál es correcto y cuál no en la situación en la que estoy viviendo. Y cuál es el que me acerca a ser un ser humano y no solamente algo que se parece a ello. Entonces, a través de mi comportamiento muestro claridad. Pero si yo no sé cómo cuidar y hago cualquier cosa, entonces es como si algo me influenciara e inmediatamente reacciono y soy como un mono inquieto. Después de entrar en el Tao, también se come vegetariano. Esto es importante. ¿Por qué? A veces buscamos hacer meditación y a veces buscamos calmarnos. Cuando se hace ofrenda en la búsqueda de algo, por ceremonia de luna o algo, podemos hacerlo de manera personal para pedir una guía al cielo de todas las situaciones que se están dando en este momento. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? ¿La alimentación influye en la pureza espiritual? Claro que sí. Miren, si yo me como en exceso dulces y gaseosas, voy a hacer que mi cuerpo esté lleno de energía. Y ese lleno de energía se va a ver que voy a estar observando todas las cosas como un niño y voy a querer correr alrededor. Entonces, la alimentación influye en la pureza espiritual porque ayuda a la persona, la mantiene en estado de vigilia, de estrés por el consumo de ciertos alimentos o en equilibrio y tranquilidad. Entonces, la alimentación influye en la pureza espiritual. Debemos elegir apropiadamente lo que estamos comiendo. Y en este caso, lo que nosotros sugerimos es que sea vegetariano. ¿Pero por qué vegetariano? Para que no haya una vida que se haya causado, una vida se haya causado dolor. Y acá nos dice, se recomienda evitar lo impuro y avanzar gradualmente hacia una dieta más limpia como el vegetarianismo, no solo por disciplina, sino como expresión de compasión y armonía con la vida. Esta última parte, expresión de compasión y armonía, es muy importante porque cuando matas un animal, te digo así, les digo a todos, hermanos y hermanas, si matáramos un animal, ustedes tienen que saber que el animal, si se da cuenta que lo vas a matar, va a empezar a gritar. ¿Eso qué quiere decir? Que es un ser que reconoce lo que le está ocurriendo. Y cuando tú lo matas, ¿dónde está la expresión de compasión? Inclusive si tú tienes un perro y alguien lo pega, tú vas a salir así, ¿qué te pasa? No tienes el derecho de pegar a mi perro. Pero en un animal no hay compasión. ¿Acaso solamente es porque uno mismo piensa cuál tiene la libertad y cuál no tiene la libertad de escoger su vida? Entonces, esto de la alimentación influye en la pureza espiritual. ¿Por qué? Porque la mente y en el cuerpo no deben entrar estados yin. Los vegetales, por ejemplo, tienen un estado yang. ¿Qué quiere decir? Se alimentan de sol. Pero un animal que ha muerto está descomponiéndose, es energía yin. Y si no se descomponiera, entonces ¿para qué vamos a usar el refrigerador? Entonces, ese tipo de energía va en nosotros, influencia dos palabras. La primera es que no nos interesa lo que ocurre mientras podamos obtener lo que yo quiero. Y la segunda es que yo no puedo elegir apropiadamente porque estoy apegado a. Entonces, nosotros
nosotros recomendamos evitar lo impuro, es decir, recomendamos, también puede hacer uno mismo un programa y después de hacer un programa, después del programa yo puedo elegir la mejor forma de alimentarme y todo eso. Entonces, no solo es por disciplina, sino como expresión de compasión y armonía. Tengo compasión hacia el animal, que en esta ocasión, digamos, no va a morir porque yo lo estoy, de alguna manera lo llevo a otro lado para que no ocurra eso. Entonces hay una compasión y armonía con la vida. Compasión porque yo sé, tengo ese sentimiento, una expresión de compasión y armonía con la vida para elegir apropiadamente lo que debo consumir sin que esto implique un dolor en algo. El budismo dijo, evitar dañar seres vivos es una forma de cultivar compasión y pureza interior. Evitar dañar seres vivos. Miren, incluso les he dicho hace un momento, si vemos a un perrito siendo atropellado, nos molestamos con el dueño y decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué no miras? Entonces, evitar dañar a los seres vivos es una forma de cultivar compasión, no dañarlos. Estamos practicando la compasión y no lo estamos dañando. ¿Y eso qué hace? Esa es la pura intención, significa que yo no tengo malas intenciones y lo estoy reflejando en mi propio comportamiento. ¿Qué significa las tres calamidades? Vamos llegando casi al final. Las tres calamidades, el mundo atraviesa ciclos de eras en los que surgen periodos de corrupción y decadencia moral. Esta es una realidad, lo hemos visto en la época de Lot y lo hemos visto en diferentes imperios que llegan a un punto tan alto y empiezan a degenerarse. Entonces el mundo atraviesa ciclos de eras, es decir, periodos de cambios, donde hay periodos de corrupción y decadencia moral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el Tao? Viene para ayudar a despertar a estas personas. En estos momentos aparecen calamidades que reflejan el deterioro humano, es decir, el deterioro del carácter y comportamiento humano, y actúa como un proceso de corrección separando a quienes siguen el bien de quienes no. Un segundito. Ya. Las tres calamidades son periodos y ciclos en los cuales el ser humano va a desarrollarse ampliamente o se va a detener. Reflejan el deterioro del carácter. Lo que quiero decir, el deterioro y la comprensión de elegir la forma en la que quiero vivir. Y actúo según la corrección. ¿Pero qué es según la corrección? Según lo que dice otro, no según es correcto o no. Y en esto o sea, va a ayudar a quienes siguen el bien, el equilibrio, no a quienes no puedan entender ese equilibrio y se aprovechan del mismo. Confucio advertía, cuando se pierde la virtud, el orden social se desmorona, cuando no hay equilibrio, cuando no hay discernimiento, cuando no hay moral sabiendo cuándo avanzar y cuándo detenerse, naturalmente la sociedad empieza a destruirse de manera social, ya no puede cohesionar, se cae, se desmorona. Entonces, hay que cuidar nuestro propio comportamiento. ¿Pero por qué? Fíjate, si yo no respeto a alguien y esa persona no me respeta, entonces nos peleamos. Se ha roto el orden social. ¿Qué pasa a lo largo de toda la sociedad? Es terrible. En la sociedad puede ser aún peor, porque el orden social mantiene cohesionado a toda la sociedad. Entonces hay que saber cuidar nuestro comportamiento. ¿Qué es la salvación universal de los tres cortes? O de los tres, en este caso, diríamos, de los tres mundos. La salvación universal de los tres mundos, primero, el Tao actúa como una salvación universal que abarca todos los niveles de la existencia. El cielo, la humanidad, el inframundo, con el propósito de rescatar y elevar a todos los seres. ¿Qué es rescatar? ¿Qué es salvar? Porque a veces te dice, el Tao te está salvando. Y alguien me dijo una vez, alguien me dice, ¿cuál Tao? ¿Dónde me salvaron? Yo no vi a nadie cargarme, ¿no? Hace un momento hemos hablado profundamente del sentido de que guiarte para que tú elijas y tú aprendas a elegir
Esa es la enseñanza. Eso significa salvar. Entonces, el Tao actúa como una salvación universal. ¿Qué quiere decir? Es para todos los seres, para que todos los seres sensibles puedan reconocer qué es correcto y qué es incorrecto y tomar decisiones respecto a sus propios deseos. Entonces, esta enseñanza viene para rescatar y elevar el discernimiento de los seres sensibles. El Buda enseñaba que la compasión debe extenderse a todos los seres sin distinción. En el anterior hemos dicho, tiene que salvarse a todos los seres. Entonces, no debe haber distinción. ¿Pero por qué? Porque en ese momento, cuando no hay distinción por bueno o por feo, yo estoy aceptando a todos los seres y de manera explícita me estoy aceptando a mí mismo. Porque si yo no me acepto a mí mismo, entonces no hay compasión. Tengo que entender los límites de otros. Y entender los límites de otros me ayudan a entender mi propio límite. Trascender la vida y resolver la muerte. En este punto de trascender la vida y la muerte, nos interesa mucho entender, primero, que hay que liberarse del ciclo de desencarnación mediante el Tao. Usamos el discernimiento para reconocer qué es correcto y qué es incorrecto, pero no lo hago por media hora nomás. Ah, es que ya me aburrí, quiero hacer otra cosa, pero ¿está equivocado o es correcto? Entonces, es muy importante entender que nos va a ayudar a entender o a comprender, a captar, valga la redundancia, qué estoy haciendo mal cuando elijo o por qué no funcionan los cambios que hago. Esto requiere práctica y guía adecuada, permitiendo alcanzar un estado más allá del sufrimiento y la confusión de la existencia. Si yo al practicar, es decir, al elegir, me doy cuenta dónde está mal, entonces ya no tengo resentimiento. ¿Pero por qué? Porque todo ha surgido de una mala decisión y determinación mía. Entonces, una buena elección me va a ayudar a salir de ese dolor y de esa confusión. El objetivo del budismo, en este caso, de ayudar a despertar, es alcanzar el nirvana, es decir, encontrar el estado de equilibrio y nosotros llamamos Tao, que es el liberarse del ciclo de reencarnación y del sufrimiento. Tengo que liberarme para encontrar la verdad. ¿Qué es liberarme? Que yo pueda saber hasta qué punto algo es correcto para que no me influencie. Me estoy liberando de la reencarnación, pero ¿cómo? Mi familia me enseñó que esta era la mejor forma, pero yo cuando aprendí a elegir qué es lo mejor, empecé a observar que alguna cosa sí me gusta, pero no exagero. Entonces me estoy liberando de esa causa y efecto cuando aprendo a elegir. Ahora, al aprender a elegir me doy cuenta que todo viene de mi propia mano, entonces el sufrimiento empieza a disminuir. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Con esto llegamos a la conclusión final. La vida humana no alcanza su plenitud solo con buenas intenciones, sino con la formación consciente, es decir, yo elijo lo que yo estoy haciendo. Este se llama Tao. Esta elección de lo que es correcto, porque me baso en mi propia conciencia y lo entiendo, es practicar el Tao. Este camino no es teórico, sino práctico, exige disciplina, es decir, que yo sepa sopesar cuál es correcto y cuál es incorrecto, y me permita comprender mejor que todo lo que yo hago tiene su consecuencia, eso se llama causa y efecto. El ser humano, al dominar sus deseos, purificar su conducta y actuar con virtud sincera, puede salir del ciclo de confusión, sufrimiento y repetición. Cuando yo, aunque por costumbre haga cosas equivocadas, me doy cuenta que cierta conducta es equivocada y lo había hecho mi papá, la persona que más amaba, o mi mamá, y yo me doy cuenta que no era lo mejor, estoy dominando mis deseos y estoy purificando mi conducta, actuando de manera equilibrada. El estado espiritual Tao no solo guía la vida presente, sino que abre la posibilidad de trascenderla, es decir, entiendo dónde voy y por qué. Con esto ya termino, no sé si hay alguna pregunta. No, misionero, por mi parte, gracias, ha sido bien claro y conciso. Y